Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Que tú hoy, Señor, puedas traer ese alimento espiritual a tu pueblo. Que tú me uses a mí como una vasija, Señor, que seas tú quien hable, que pongas las palabras en mi boca y que puedan alcanzar el propósito por el cual tú la envías, Padre. Derrama de tu amor y tu misericordia sobre esta congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos tratando el tema de actitudes peligrosas. Si recordáis, ya llevamos, creo que son 4 semanas. Y se trata de hablar de las actitudes que consideramos quizá normales, sin importancia, hábitos, costumbres, que nosotros quizá no le demos la importancia que tienen, que consideremos que a Dios no le preocupa eso, pero son actitudes que a Dios no le agrada ni aprueba. O sea, no está de acuerdo con ciertas actitudes. Hablamos, en primer lugar, voy a hacer un corto resumen de la distracción digital. Las redes sociales es un gran problema hoy en día. Ayer en la reunión de jóvenes salí a la calle y había 5 o 6 jovencitos, no pasaban de los 6, 7 años, y cada uno con su móvil. O sea, no juegan, no hablan entre ellos. Pero yo os digo algo, la culpa no es de los hijos, la culpa es de los padres, que a los 2 años, ya en su segundo aniversario, ya les compran un móvil. Eso es una aberración. Eso es como darle una pistola a un mono. El mono empieza a pegar tiros a diestro y siniestro, pues es lo mismo. Es importante que entendamos, y repito, el problema no es de los niños, es de los papás. Luego tenemos el conformismo espiritual, que evita la transformación del Espíritu Santo, lo que Dios a través del Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. El tercer punto que tocamos fue la crítica y el juicio constante de un corazón endurecido. Quien ama está en sintonía con el corazón de Dios. El amor une, la crítica separa y destruye. Así que no critiques, ama. Y el último punto que tocamos fue la tibieza disfrazada de sensatez. La tibieza espiritual disfrazada de sensatez nos lleva a un enfriamiento total espiritualmente hablando. Muchos dicen, no hay que ser fanático, hay que ser moderado. Pero en el fondo, esa aparente moderación no es otra cosa que apatía y falta de compromiso con Cristo y su obra, y poder continuar pecando. La tibieza busca disfrazarse de prudencia humana. La tibieza, por tanto, es peligrosa porque nos acomoda a la mediocridad. Y Dios quiere que vivamos una vida plena, abundante. Un anticipo, como suelo decir yo, de la vida eterna aquí ya en esta tierra. Jesús no pide un corazón dividido, sino una entrega total. Hablamos de cómo amar a Dios, ¿os recordáis la semana pasada? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no a medias, no con un corazón dividido, con toda tu alma, todas tus decisiones, todos tus pensamientos, tienes que alinearlos a la voluntad y a la palabra de Dios y con toda tu mente. Amar a Dios, en definitiva, con todo lo que somos. La tibieza mata el fuego del Espíritu y no debemos confundir la sensatez con la apatía. La verdadera sabiduría nos lleva a rendirnos totalmente a Cristo y no a escondernos detrás de excusas de tibieza. Bien, otra actitud muy peligrosa que vamos a analizar hoy, me gustaría que quedara como enseñanza, porque es algo muy importante, que no nos damos cuenta a veces, o sea, es poco sutil, o sea, es difícil de percibir, y es la idolatría del yo. La actitud más peligrosa que un ser humano pueda tener.
Cuando tú una persona la oyes hablar y solo dice yo, no es que esté jugando al yo-yo, os acordáis del instrumento aquel, sino que está preponderando su ego por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de Dios. Por eso la idolatría del yo, la cultura del yo, es el pecado más peligroso que pueda existir. En Lucas capítulo 9, verso 23, Jesús dice muy claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere seguir mi ejemplo, niéguese a sí mismo, niegue a su yo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz no es aceptar una enfermedad, como algunos creen o se ha predicado en otras, iglesias. Llevar la cruz es tener la cruz cerca para crucificar nuestro yo y crucificarlo cada día, porque no es algo, el yo se resiste, quiere resucitar cada día y por eso Jesús dice, tome su cruz cada día y entonces podrá seguirme. Cuando pensamos en idolatría, imaginamos ídolos de madera, piedras o de metales preciosos o escayola. Sin embargo, la idolatría más extendida y peligrosa de nuestro tiempo no está en estatuas, sino en el corazón humano. La egolatría. La Biblia enseña que el yo, cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. Y es un ídolo más engañoso que cualquier otro. La idolatría del yo, que es difícil de percibir, incluso uno mismo, cuando, repito, se pone en el lugar de Dios, es idolatría, porque si idolatría es poner algo por delante de Dios, sea lo que sea. Incluso tu esposo, tu esposa, tus hijos, si los pones por delante de Dios, es idolatría. Y es más, corren peligro. Porque a quien tenemos que poner en primer lugar es a Dios. Y como digo, se disfraza de, amor propio, de derechos, tenemos derechos personales, de autenticidad o de una realización personal. Pero detrás de todo ello se esconde un corazón que coloca a sí mismo en el trono que le pertenece a Cristo. Y ahí es donde caemos en el grave pecado de la idolatría. El yo, que es el mayor rival de Dios. El primer pecado de la humanidad nació del deseo de ser como Dios. En Génesis capítulo 3, verso 5, la serpiente le dijo a Eva, ¿sabe Dios? Porque sabéis que Dios le prohibió que podrían comer de cualquier árbol del huerto, pero de uno le prohibió. Y entonces la serpiente, hablando con Eva, por eso yo siempre digo que con el diablo no hay que dialogar, no hay que hablar, porque al final, si no estás bien preparado, te va a convencer. ¿Qué es lo que ocurrió con Eva? Dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Esto era una verdad, a medias. Ser como Dios es imposible. Eso que se te quite de la mente, querer ser igual a Dios, eso es imposible. Pero sí aprendieron a distinguir lo que era el bien y lo que era el mal, por las consecuencias que le trajo la desobediencia. El orgullo del yo también fue la causa de la caída de Lucifer. Sabéis que Lucifer, el diablo, antes llamado Lucifer, era el director de la alabanza en el cielo. Y en Isaías capítulo 14, a partir del verso 13, leemos lo siguiente. Tú que dices en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, allí levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, y aquí está, y seré, dijo, y seré semejante al Altísimo. Y en el verso 15 vemos la consecuencia. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dicho en otras palabras, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. A los muertos espirituales se refiere, a los que están condenados al infierno. Allí fue la consecuencia del ego de Lucifer, de esa prepotencia, de ese querer ser como Dios. El yo siempre quiere mandar. El yo siempre quiere decidir, controlar, y también quiere ser servido. Podemos renunciar quizás a ídolos externos, como he dicho, a los de madera, que de hecho supongo que todos aquí hemos renunciado a ese tipo de ídolos, ¿verdad? Pero si no negamos el yo, vamos a seguir esclavos. El yo no quiere obedecer, quiere ser adorado y que se le sirva. La idolatría del yo, como dije al principio, es difícil de percibir porque se disfraza de virtud. El ego se esconde tras la apariencia de prudencia. Lo hago por mi bien, ¿verdad? He dicho esto por tu bien. Se disfraza de una persona prudente. Se justifica en la búsqueda de sus derechos. Yo merezco esto, yo merezco aquello. Incluso se camufla en lo espiritual. Oramos y servimos, pero buscamos reconocimiento. Buscamos que la gente nos aplauda, que la gente diga, ¡ay, qué bien lo hace! ¡Ay, qué bien predica! ¡Qué bien canta! ¡Qué bien alaba! Eso es peligroso, porque está buscando reconocimiento. El yo siempre busca reconocimiento. Los fariseos, un ejemplo, oraban, ayunaban, daban limosnas, pero todo lo hacían para ser vistos, para que la gente los viera. No adoraban a Dios, sino a su propio yo. El yo es enemigo de la verdadera vida cristiana. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. La condición para seguirle no es exaltar el yo, es crucificarlo. De ahí que debamos coger la cruz cada día. Pablo da testimonio diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo no es una frase bonita que está ahí en la Biblia para que, uy, qué bonito, ni es un adorno. Es una declaración de muerte y vida. El apóstol Pablo nos muestra aquí la esencia, el corazón del Evangelio. Para que Cristo viva en nosotros, nosotros debemos dejarle un espacio libre, que si está lleno por el yo, es imposible. Si el vaso está lleno del yo, ahí no cabe nada más. Tienes que desalojar el yo para que Cristo more. Y para hacer ese espacio, repito, nuestro yo tiene que morir. Pero no se trata de una muerte triste y amarga, sino una muerte gozosa. Pablo dijo, ya no vivo yo, pero no lo dijo con tristeza, sino con orgullo, con alegría, con gozo. Pablo no se está lamentando, sino que está celebrando una victoria. No es la renuncia que nos ata, sino la renuncia que nos hace libres, que nos libera. Hay que morir a lo viejo. Hay que enterrar nuestro viejo hombre. El yo
que ya no vive es ese yo lleno de temores. Ese yo que Pablo dice, ya no vive ese yo en mí. Es el que tenía lleno de temores como cualquier ser humano podemos tener, de orgullo, de prisas, de autojustificación, de excusa. Ese yo que luchaba por agradar a Dios con sus propias fuerzas sin conseguirlo, porque es imposible agradar a Dios en nuestras fuerzas. Que cargaba pesos que nunca pudo levantar. Ese es el yo que dejó Pablo. Ese es el yo que sacó Pablo de su interior para que Cristo reinara en su corazón, viviera en su corazón, porque dice, ahora Cristo vive en mí. Cristo no quiere reformar el hombre viejo, quiere reemplazarlo por uno nuevo. Cristo no vino a hacernos una reforma, vino a cambiarnos, a transformarnos completamente. Por eso hay que vivir desde la vida que nos infunde, que nos transmite Cristo. Mas vive Cristo en mí, dijo Pablo. Aquí está el milagro. No un cristiano esforzándose por ser mejor, sino Cristo mismo expresando su vida a través del cristiano. Esa es la esencia, ese es el milagro. No tu esfuerzo, sino dejar que Cristo fluya a través de ti. Cristo vive en nosotros cuando demostramos que nuestras relaciones empiezan a parecerse a las suyas, que las reacciones suyas o las nuestras también se parezcan a cómo Jesús reaccionaba ante las circunstancias. A veces deberíamos plantearnos ante las situaciones cómo reaccionamos y pensar antes de reaccionar, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Quién llama? Ver lo que Jesús haría en esa circunstancia. Tenemos una gran ventaja. Yo te preguntaría, ¿conoces de verdad a Jesús? ¿Conoces de verdad su palabra? Pues permíteme decirte, si no la conoces de verdad, porque es imposible, cada día hay que conocer más de Jesús. El otro día ponía yo un ejemplo de Juan el Bautista. Cuando dijo, y era su primo carnal, dice, yo no lo conocía. Pero lo que Dios me dijo, al que veas caer sobre él la unción, el Espíritu Santo y quedarse en él, ese es el Mesías, ese es mi ungido. Pero Juan no le conocía, reconocía que necesitaba conocer más de Jesús. A nosotros nos ocurre igual. Por eso aquel que dice, yo no acudo a la escuela bíblica porque yo ya lo sé todo. A mí nadie me puede enseñar nada. Es un tremendo necio, con perdón. Cada día aprendemos cosas nuevas. Porque la palabra de Dios no es algo que se lee como una novela. Cada día Dios te va revelando cosas nuevas. Yo llevo 25, para 26 años pastoreando esta iglesia y cada vez que me pongo a preparar mensajes, descubro cosas nuevas. Y aceptar eso es humildad. Los cultos de oración, hermanos. Alguien dijo que se ve la calidad de una iglesia asistiendo a los cultos de oración y a la enseñanza bíblica. Lo dije, no sé si fue en la escuela bíblica de este viernes. Es lamentable que la gente no quiera aprender y necesitamos conocer cada vez más a Cristo. No creas que lo sabes todo. No te vuelvas dominguero. Ponía ahí un ejemplo
este viernes, digo, el que va a la playa solo los domingos, ¿cómo se le llama? Y todos me dijeron, dominguero. Digo, ¿y el que viene a la iglesia solo los domingos, cómo se le llama? Dominguero. Con perdón, que no quiero ofender a nadie, pero tenemos que despertar. La vida cristiana es una vida, digamos, de oración y de enseñanza. Y es lamentable ver los cultos de oración y la gente que viene a aprender. Yo doy gracias por los que vienen, porque aunque sean pocos, siempre hay alguien, hay un remanente que Dios va a usar. ¿Cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios te levante tu ministerio si no eres discipulado? Si no recibes clases de discipulado, es imposible que Dios te pueda usar. Si tú aspiras a un ministerio, que yo me desearía que de aquí salieran apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. Pero para eso se necesita tener hambre, tener sed y estar dispuesto a pagar el precio. A veces vivimos de la comodidad, nos gusta estar cómodos y que las cosas las hagan otros. Pero eso no funciona así. Si Cristo vive en ti, Cristo te activa. Hay que vivir, repito, desde la vida que Cristo nos infunde. Cristo vive en nosotros cuando la voz de nuestra conciencia habla con amor y ternura. Cuando el amor sustituye la sospecha, siempre estamos sospechando de los demás y eso es pecado. Y cuando la paz vence a la ansiedad. Esto no nace de la obediencia a un mandamiento, hermano, no nace de ahí, sino de una vida en la presencia de Dios. Vivir cada día, cada momento, cada circunstancia en la presencia de Dios. Se puede, no me digáis que en el trabajo, no. Tú puedes estar trabajando y estar en la presencia de Dios. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa en el hogar y estar en la presencia de Dios. Pero tienes que desearlo. Nadie, Dios no te va a imponer nada. Él te sugiere, Él quiere bendecirte y te dice, para que yo te pueda bendecir tienes que hacer esto. Pero tú decides, Él no va a imponerte nada. Nos perdemos grandes bendiciones. Esa prosperidad que hablaba Marisa, esa prosperidad que Dios quiere para sus hijos, esa que le vaya bien todas las cosas. No pensemos solo porque cuando se nombra la palabra prosperidad todos piensan en bienes materiales. No estoy hablando de bienes materiales. Estoy hablando de la presencia de Dios, que es la verdadera bendición. Y de ahí surge lo demás. Cuando tú vives en la presencia de Dios, Dios te va marcando el camino a seguir y las cosas te van a ir bien. Y de ahí te vendrá la bendición material también. Pero prioriza tu necesidad. Y la necesidad es la presencia de Dios en nuestra vida. Cristo viviendo en nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso habla de presencia. Cristo no hace visitas y se va. Cristo quiere permanecer. Pero claro, si nosotros queremos abrirle la puerta. La vida cristiana no es un proyecto, es seguir e imitar a la persona de Jesucristo. No se trata de cuánto sabes, ni de cuántas veces intentas mejorar. La vida cristiana es Cristo formado en nosotros. Es reflejar a Cristo en nuestra vida. Es que Cristo, en definitiva, viva en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, nuestras cargas ya tienen otro peso, un peso más liviano. Nuestras heridas serán sanadas, sean del tipo que sean físicas como enfermedades o sean espirituales.
Si Cristo vive en ti, Él es tu sanador. Nuestros días tendrán sentido y propósito. ¿Cuánta gente joven se suicida porque dice que no encuentra el propósito en su vida? Y es porque no conocen a Dios. Y lamentablemente hay muchos cristianos que conocen a Dios de oídas. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sus ojos espirituales fueron abiertos, pero a través del sufrimiento, que a veces no nos gusta sufrir, pero el sufrimiento nos abre las puertas y podemos ver a Dios actuando en medio del sufrimiento, porque mientras que las cosas van bien, como decimos, Dios no te necesito. Somos interesados, a veces buscamos a Dios cuando le necesitamos. Y la presencia de Dios tiene que estar diaria. Aunque las cosas te vayan bien, tienes que vivir pendiente de la prioridad de Dios en tu vida. Es una necesidad, hermanos. Es algo importante que debemos analizar. Hacer un alto en el camino y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La vida pasa volando. ¿Estoy desperdiciando mi vida? ¿O estoy siendo útil en la obra de Dios? El secreto está en la entrega diaria. Pablo no dice, una vez ya murió mi yo. No, cada día hay que matar el yo. Es un proceso continuo. Cada mañana debemos dejar nuestro yo en la cruz y salir a la calle con el yo crucificado. Y así cada mañana Cristo se levantará dentro de nosotros. Quizá no siempre lo sintamos, pero siempre es una realidad que Cristo sigue ahí, si nosotros hacemos lo que debemos hacer. No siempre lo veremos de una manera física o espiritual, pero Él siempre va a actuar. Claro está, cuando estamos dispuestos a crucificar nuestro yo cada día. El yo busca, como he dicho antes, comodidad. Pero Cristo nos llama a la cruz. Y la cruz no es nada cómodo, ¿verdad? Pero Él tuvo que ir a la cruz. Por amor a ti, por amor a mí. Esto habla de servicio. Esto habla de sacrificio por la obra. El yo busca la gloria personal, pero Cristo nos llama a darle toda la gloria a Él. Alguien dijo, y esto me impactó cuando lo leí, dentro de cada cristiano hay un trono y hay una cruz. Si el yo está en el trono, Cristo está en la cruz. Pero si Cristo está en el trono, el yo es el que está en la cruz. Me impactó tremendamente. Ahora, ¿cómo vencer la idolatría del yo? Primero, rindiéndonos diariamente a Cristo. La cruz no es un evento único, es una entrega continua y diaria. Por eso dice cada día. Toma su cruz cada día. En segundo lugar, buscando la gloria de Dios por encima de la propia. Juan el Bautista declaró, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El yo no quiere menguar, el yo quiere crecer y está por encima incluso de Dios. También practicando la humildad que demostró Cristo. Pablo dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Él se humilló a sí mismo. En tercer lugar, sirviendo a los demás con amor. El yo quiere ser servido,
pero el Espíritu de Cristo nos impulsa a lavar los pies. La idolatría del yo es la actitud más débil y más difícil de percibir, porque oculta en el corazón, se oculta dentro de nuestro ser y se disfraza. Y es la más peligrosa porque impide que Cristo reine plenamente en nosotros. Cristo no vino a mejorar nuestro yo, sino a reemplazarlo con su vida, su propia vida, para que la raíz del pecado fuera arrancada. El verdadero cristianismo no es la exaltación del yo, sino su crucifixión. Cristo no vino a mejorar el yo, sino a reemplazarlo con su carácter. Por eso Pablo decía, sufro dolores de parto por ver el carácter de Cristo formado en vosotros. El carácter de Cristo tiene que estar formado en cada cristiano, si realmente nos llamamos cristianos. Que nuestra vida de oración sea una oración como la que hizo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo cuando el yo muere, Cristo puede reinar. Esa es la clave. Si tu yo sigue vivo, Cristo no reina en tu vida. Si tu prepotencia, tu soberbia, tu rebeldía impera sobre lo que Dios quiere que hagas, impera sobre cualquier decisión o cualquier orden que Dios te dé, estás muerto espiritualmente. Pero si te sometes, si decides que tu vida es para Cristo, el morir es una ganancia. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Pablo asegura esto centrando en su experiencia personal como seguidor de Cristo. Pablo hace esta declaración precisamente centrada en esa experiencia que él tenía de seguidor de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que su vida entera tiene sentido solo en Cristo. No vive para sí mismo ni para sus logros, sino para que Cristo sea conocido y glorificado en todo lo que hagamos. Cristo era su razón de ser, su propósito y era su gozo. Y cuando dice el morir es ganancia, no lo hace desde la tristeza, sino desde la certeza de que la muerte no es una pérdida, sino un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Es decir, estar con aquel por quien ha vivido. Pablo sabía que se iba a reunir, cuando muriera se iba a reunir con aquel por quien había vivido toda su vida. Para Pablo morir no es el fin, sino el cumplimiento de su esperanza, estar con Cristo por la eternidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? Hay personas que temen a la muerte y es porque no conocen a Cristo. Conocer a Cristo también significa entender que estamos aquí de paso, que aquí decidimos, lo que hagamos aquí decidimos dónde pasar la eternidad. Y aquí vivimos poco tiempo, se pasa la vida. ¿Cuántos años creéis que cumplo hoy? 17. Si le das la vuelta, te enteras. Y parece que estaba en el servicio militar hace nada, con 20 años, o que conocí a mi esposa también con 20 o con 19 años, no me acuerdo bien. ¿17? Y parece que fue ayer cuando la vi sobre el trono de una carroza y en la fiesta de su pueblo. Y le dije, ¿ya bajarás? Y bajó.
Y ha pasado, ya te digo, no te enteras. Pero la eternidad no tiene ni principio ni tiene fin. Imaginaos una eternidad sufriendo. Mientras vivamos, Cristo debe ser el motivo y nuestra fuerza. Y cuando partamos de este mundo, Cristo será nuestra recompensa. Qué bonito, ¿verdad? Por eso para el cristiano, vivir es servir y morir es descansar en los brazos del Señor. Yo me pregunto, ¿vives o existes? En Juan capítulo 10, verso 10, que todos conocemos y que repito mucho, Jesús dijo, este era el plan de Dios en su Hijo. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese era el plan y el propósito de Dios con su Hijo Jesucristo. El propósito del diablo era otro, ¿verdad? Matar, destruir, engañar. Hay una gran diferencia y que apenas apreciamos entre existir y vivir. Existir es simplemente pasar los días, respirar, porque hay que respirar, si no nos morimos. Cumplir con los hábitos y las rutinas, quizás de nuestros antepasados. Arrastrar el cuerpo entre la responsabilidad y el cansancio. Eso es existir. Ahora, ¿qué es vivir? Es tener propósito. Es sentir el pulso de Dios dentro de nosotros, el aliento de vida. Es mirar el amanecer y reconocer que cada rayo de luz tiene un nombre escrito en el corazón de nuestro Dios y Padre Celestial. Eso es vivir. Jesús no vino a alargar la existencia humana, sino a transformarla. Él no solo ofrece años más de vida, sino una nueva clase de vida. Una vida donde todo tiene un sentido eterno. Cuando el alma está vacía, todo lo demás se convierte en una carga. El trabajo, una carga. Hay gente que vive amargada por el trabajo. La familia no la soporta, ni él soporta, ni lo soportan a él. Incluso se pierden los sueños. Si el alma está vacía. Pero cuando Cristo realmente habita en nosotros, el alma canta, aunque el cuerpo sufra. Porque la vida verdadera no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. El gozo del Señor puede estar en medio de una gran enfermedad, o en medio de una crisis económica, o en medio de la muerte de un familiar querido. Podemos tener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de que Dios viva en nosotros, de que andemos en la presencia de Dios. Por eso el Señor nos dijo, yo he venido para que existan, vivan con tranquilidad. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, para que tengan vida. Zoe, en griego, zoe, vida auténtica, vida eterna. Y esa vida se puede empezar a disfrutar aquí. Esa abundancia quizás no se vive en bienes materiales que algunos piensen, sino en plenitud interior, en gozo que no se agota, en paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Hoy Dios te invita, te hace un llamado a vivir y a dejar de existir, a dejar de arrastrar los días como si fueran una carga y comenzar a caminar con paso firme de quien ha encontrado un verdadero destino. Dios te invita también a abrir el corazón a Cristo y permitirle encender en ti la chispa divina, el fuego del Espíritu Santo que va a transformar la rutina
en adoración verdadera y la existencia en vida abundante y plena. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a vivir y a dejar de existir. Que cada día tenga sentido en nuestra vida. Que cada amanecer sea un milagro para nosotros. Que nuestros pasos sigan el plan y el propósito de Dios siempre. Y que nuestra alma encuentre el descanso y la paz que nos otorga vivir en su presencia. La paz que nace de la presencia de Dios. Cuando hacemos silencio en nuestro corazón y dejamos que la presencia de Dios respire dentro de nosotros, algo profundo comienza a suceder. Qué bueno que el domingo próximo quizás tengamos ya sillas nuevas en la cual nadie se va a poder dormir. Repito, cuando hacemos silencio en nuestro corazón y dejamos que la presencia de Dios respire dentro de nosotros, algo profundo y extraordinario empieza a comenzar a suceder. Las inquietudes pierden su peso, empezamos a tener tranquilidad aún en los difíciles momentos. Los pensamientos se van a ordenar, se van a alinear con la voluntad de Dios. La paz interior, la calma suave, esa que nos proviene que no proviene del mundo, sino que proviene del Señor, empieza a envolvernos. Dios jamás va a entrar en tu vida haciendo ruido. Él entra muy suave. Dios no irrumpe si no lo dejamos. Dios no te impone nada si tú no le permites. Él simplemente es como un susurro que acaricia nuestra alma, como una luz que no ciega, pero nos ilumina, como ese abrazo que no exige palabras. Allí donde antes había prisa, Él siembra paz, descanso, reposo. Allí donde había miedo, Dios deposita confianza. Allí donde el alma está cansada, Él renueva las fuerzas. La presencia de Dios, y ya estoy terminando, sí que despertar, darle un codazo al de al lado y todas esas cosas, que ya el pastor está terminando. La presencia de Dios no solo nos visita, quiere permanecer, quiere estar en nosotros. Y cuando le reconocemos, cuando le dejamos hacer su obra silenciosa en nosotros, nuestra vida empieza a alinearse en su paz, no en la paz que nos ofrece el mundo, sino en la paz, esa paz interior, ese saber que hemos sido perdonados por Dios, nos transmite paz interior. Y esa paz no es la paz que da el mundo, es la paz, repito, de sentirnos perdonados por Dios. Aún en medio de los problemas sentimos esa paz. Esa paz que no es ausencia de problemas, como algunos creen. Tú puedes tener paz en medio del problema, sino la certeza de que no caminamos solos y que la presencia de Dios nos capacita y nos da las fuerzas para seguir adelante. Ante esta realidad deberíamos hacer un alto en el camino. Es importante y empezar a dar pasos de fe y encomendar nuestros pensamientos siempre a la voluntad de Dios y permitir que Dios nos mire, pero que nos mire de cerca, no de lejos, como mira al altivo, al orgulloso. La palabra de Dios en Proverbios dice que Dios mira de cerca al justo, pero al impío, al malo, lo mira de lejos. Que el Señor nos mire de cerca, que la presencia de Dios nos capacite y nos dé las fuerzas necesarias, que nos hable también, permitirle y que nos sostenga de su mano siempre. En su presencia todo se aclara, en su presencia todo cobra sentido, en su presencia la vida tiene un propósito. Recuerda, y te dejo con esto por hoy, la Biblia enseña que yo, cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo.
más engañoso que cualquier otro. Cristo no vino a reformar nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, sino que quiere reemplazarlo por uno nuevo. Amén. Bien, porque Dios les bendiga y la semana que viene hablaremos de otra actitud muy peligrosa y es cuando el trabajo se convierte en un ídolo. Será bueno. Espero que estéis todos, porque será muy interesante. Hay muchas personas que tienen el trabajo por delante de todo. Y eso es idolatría del trabajo. Pero ese tema lo tocaremos la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.